Buenísimo, muchas gracias. Voy a arrancar yo hablando un poco de los instrumentos del mercado de capitales para todo lo que es desarrollo inmobiliario. Y después, en la segunda parte, acá el superintendente va a hablar de otras cosas relacionadas más al crédito hipotecario, creo que. Muy bien, vamos directo. Fantástico. Directo al grano, un poco, ¿qué tiene el mercado de capitales para todos los desarrolladores inmobiliarios? Primero, para lo que es inversión de liquidez, que normalmente suelen tener recursos de corto plazo disponibles, hoy día los fondos mutuos son una alternativa fantástica. Los fondos lo que tienen es justamente carteras diversificadas de instrumentos financieros y normalmente inversiones de alta calidad crediticia y liquidez en el día o máximo de 24 horas y pueden invertirse en guaraníes y dólares. Esa es una excelente oportunidad, quizás muchos ya lo están utilizando, para mejorar la rentabilidad de la liquidez, ¿verdad? Anteriormente, antes de la existencia de los fondos, las opciones eran las cajas de ahorro y las cuentas corrientes. Tienen que cuidar ese dinero que está en la cuenta corriente, que está durmiendo ahí, porque es oportunidad perdida si es que no lo están invirtiendo y principalmente los fondos son una muy buena oportunidad. Los rendimientos de los fondos de corto plazo en guaraníes están entre 5,75 y 6,5%. Ese dinero prácticamente a la vista, como les digo, 24 horas. Este tipo de fondos en guaraníes subió de 3 billones, que era a fines de diciembre, a 5 billones de dólares a septiembre ya en fondos bajo manejo. O sea, todas las administradoras, que somos unas 10 administradoras, están administrando ya ese nivel de dinero con esos niveles muy interesantes de rentabilidad. En números rápidos, le diría que eso te daría 15 millones de guaraníes por 3 mil millones al mes más o menos de promedio. En un año serían 180 millones, suma muchos recursos eso para generar rentabilidad de corto plazo. Otro instrumento, obviamente en dólares también, este mercado de dólares rinde alrededor de 4% anual y este tipo de fondos subió de casi 400 a un poco más de 500 millones de dólares a septiembre. Eso es vigente ya hoy día en todas las administradoras. Y sería un $1.000 por cada $300.000 de promedio que tengan en los fondos invertidos, ¿verdad? Para desarrollos inmobiliarios, ¿qué le puede dar la bolsa? Bonos. Los bonos son los instrumentos de deuda que se emiten en bolsa. Es lo más negociado en la bolsa. Pero el sector inmobiliario está apenas en el 1% del total de volumen operado. Todo el sector inmobiliario de construcción, bastante poco. Una de las ventajas principales de los bonos es que el vencimiento es al final. No tienen vencimientos parciales. Normalmente las emisiones de bonos solo se pagan intereses y el capital al vencimiento. Eso da mucha holgura en el manejo de la liquidez. Entonces, durante el plazo solo se pagan intereses. Les muestro un poco los volúmenes. Acá pueden ver el año pasado en todo lo que es el mercado primario, que es la bolsa, ¿verdad? Que es el 20% de los 5 mil millones de dólares que se operó, 8 billones prácticamente en guaraníes y 114 millones de dólares se emitieron. Eso es lo que es inversiones nuevas, digamos, principalmente en bonos en la bolsa. Ese es un mercado que está muy poco explorado todavía por todo el sector de la construcción y es una realidad hoy día. 10 años atrás nuestra bolsa operaba 500 millones de dólares al año, ¿verdad? Y éramos felices, 3, 4 casas de bolsa estábamos, ¿verdad? Bueno, ahora somos 25 porque hay 5 mil millones de dólares operando. Pero todavía este sector de la construcción, que es un sector importante de la economía, está prácticamente ausente. O sea, esa es una oportunidad de explorar, de financiarse. ¿Por qué? Y porque los plazos están interesantes. 3, 5, 7 años son los plazos de los bonos. Y lo que siempre digo también es que el inversor de bolsa es un inversor que le gusta seguir invirtiendo. No es un inversor que al año ya te pide, che, devolverme mi plata. No, ¿por qué? Porque si quiere su dinero, usa el mercado secundario. Directamente vende su bono a otro y ya está, ¿verdad? Entonces la empresa sigue financiando. Siempre que vaya cumpliendo sus objetivos, sigue teniendo financiamiento y eso puede hacer una permanente renovación, digamos. Aquí se ve que apenas el 1% es lo que es el sector inmobiliario y un poco más el sector de la construcción.
Otra herramienta importante es el tema de los fondos de inversión. ¿Qué son los fondos de inversión? Y a diferencia de los fondos mutuos lo que tienen es que justamente tienen liquidez de corto plazo. ¿Por qué? Porque invierten en instrumentos normalmente de corto plazo, instrumentos de alta liquidez como los bonos, CEAs, ¿verdad? Algunas acciones. Los fondos de inversión, a diferencia de eso, lo que hacen es que las cuotas se inscriben las cuotas en la bolsa, entonces se puede negociar la participación, pero uno no puede, el inversor de fondos de inversión no puede ir a la empresa o al fondo de inversión a pedirle su dinero inmediatamente. Lo que hace es cotiza justamente las cuotas en bolsa, entonces los fondos de inversión normalmente tienen plazos, 5, 7, 10 años de plazo hasta que se liquidan. Entonces es muy interesante para proyectos que, por ejemplo, tengan como objetivo, listo, voy a construir y en 3 años voy a terminar de construir y vender. ¿Okay? Entonces puede juntar dinero vía fondo de inversión, porque lo que hace el fondo de inversión es justamente juntar dinero de muchas personas, inversores institucionales como cajas de jubilaciones, inversores privados, muchísimos recursos, juntan esos recursos y realizan el proyecto. Y una vez que se termina el proyecto, se vende el proyecto, se venden qué sé yo, departamentos, edificios, lo que sea, y ese dinero con las ganancias se le devuelve al inversor, ¿verdad? Entonces es una herramienta muy interesante y también muy utilizada en otros países para desarrollar. Acá ya se hicieron algunos. Los fondos de inversión normalmente se rigen por su reglamento, hay mucha flexibilidad ahí, ¿verdad? El reglamento puede prever muchísimas cosas. Voy a mostrarle algunos ejemplos que ya se están haciendo. Un dato importante también es que los rendimientos de los fondos mutuos y los fondos de inversión están exonerados de impuestos, tanto para inversores locales como extranjeros. Entonces es interesante, uno presenta esto con toda esta ventaja fiscal y se utiliza, es muy fácil de utilizar, ¿verdad? En ambos casos, en los fondos mutuos y en los fondos de inversión, se genera lo que se llama un patrimonio autónomo, ¿verdad? Y en nuestra legislación fiscal se le llama entidades jurídicas transparentes. ¿Qué quiere decir? El fondo tiene RUC propio, ¿sí? Tiene RUC propio, una entidad jurídica independiente, contabilidad independiente, y eso le da mucho blindaje jurídico. Entonces, por ejemplo, en un proyecto inmobiliario, el fondo compra el terreno, el fondo construye, el fondo contrata a la constructora, contrata a la desarrolladora, todo, y posteriormente liquida los activos y reparte las ganancias, ¿sí? Le paga a cada uno su parte y reparte las ganancias. Entonces, y tiene el control de la superintendencia de valores que hoy está en el Banco Central, ¿verdad? Este es uno de los fondos, uno de los primeros fondos, Fondo República, que hizo la gente de Puente. Este es un fondo, dice, desarrollo inmobiliario. El fondo busca obtener una adecuada rentabilidad en dólares y ofrece un bajo riesgo, ¿verdad? Entonces, este es un fondo de 8 millones de dólares, que pueden ver, el objetivo era 9, casi lo cumplió, digamos, todavía, este fondo todavía no terminó de cerrarse, ¿verdad? Está con una rentabilidad. Normalmente los proyectos inmobiliarios tienen esta característica que tienen, digamos, rentabilidades bajas en el proceso hasta que se venden las unidades y ahí se genera la renta principal, ¿verdad? Este es un fondo que nosotros administramos que se llama Naves Industriales. Este sí tiene un movimiento interesante porque es un fondo de renta. Este paga una rentabilidad, que es lo que hacemos. Construimos o compramos naves industriales, las alquilamos y esa rentabilidad va al inversor, ¿verdad? Este rinde más o menos 7%, está funcionando muy bien. Ahora justamente estamos en un proceso de ampliación de este fondo porque vino un inversor importante que quiere una nave y le vamos a alquilar y posiblemente la rentabilidad de este fondo va a subir, ¿verdad? Aquí se ve cómo tiene 52 partícipes y cerca de 7 millones de dólares. Esto está en proceso de duplicación ahora mismo. Son instrumentos interesantes. Este es un fondo a 10 años de plazo. ¿Y qué hacemos a los 10 años? En este caso, por ejemplo, es interesante porque uno puede o vender la infraestructura y pagarle al inversor o vender el flujo completo a otro inversionista institucional grande, ¿verdad? Para lo cual justamente tenemos que hacer crecer estos proyectos porque el inversor institucional de afuera no viene a comprar 10 o 20 millones de dólares. Tienen que ser proyectos de 50 millones de dólares en adelante o 100 millones de dólares para que sean atractivos. A nosotros nos pasó que uno se va, presenta su carpetita de 20 millones de dólares y te dicen, todo bien, pero mi inversión mínima es 20 millones de dólares y puedo comprar hasta el 20% de un proyecto. ¿Qué significa eso? Que tu proyecto tiene que ser de 100 para que yo te dé 20, ¿sí? Por 2, 5, 20,
por estos niveles no va a venir la plata de afuera, ¿sí? Porque allá las billeteras son mucho más grandes, ¿verdad? Entonces, tenemos que esforzarnos en hacer y animarnos a hacer proyectos grandes, porque de lo contrario, no va, el inversor que viene no va a tener oportunidades de dejarnos su plata. Este es un fondo que lanzó Itaú, que está todavía en proyecto de crecer, digamos. Este es un poco el detalle que tiene en su página web, pero también es un proyecto de real estate. Este es un proyecto nuestro, Orquídea, que está en Lambaré, a punto de terminar. Este es un proyecto que inclusive tiene apalancamiento, porque los fondos pueden tomar deuda, ¿sí? Estamos en tratativas también con la superintendencia para que en algún momento puedan emitir bonos, ¿verdad? Pero por el momento pueden tomar deuda. ¿Qué es lo que hicimos acá? Juntamos 9.500 millones de guaraníes, compramos una propiedad, estamos construyendo con deuda. Al final, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vendemos los departamentos, pagamos la deuda y la ganancia final se le queda a los inversores, ¿verdad? Entonces, este proyecto que está en Lambaré, que está bastante también en proceso de terminación. Como se ve, prácticamente el valor de la cuota no cambia. ¿Por qué? Porque las ganancias van a venir en el momento que se haga la venta. Algunas consideraciones para cerrar. También estuvimos charlando sobre fondos de inversión que compren cartera de financiamiento inmobiliario. Eso no llegó a avanzar, pero es una oportunidad. O sea, puede ayudar en el financiamiento también. Quizás podemos ayudar comprando carteras que ya existen, ¿verdad? Que algunas desarrolladoras tienen. Entonces financian y esa cartera puede quizás comprarse y desarrollarse con esos fondos de inversión más bien de corto plazo, ¿verdad? El año que viene va a cambiar la ley de fondos, está en proceso. Esperamos algunas mejoras para darle aún más fuerza a toda esta herramienta. Otro detalle importante es que si funciona la superintendencia de pensiones, que todavía está en proceso, que ya está la ley, pero que todavía no está activa, es muy factible que los fondos de pensiones inviertan vía los fondos, que es lo más normal del mundo. Entonces, un desarrollo importante que inclusive también está en la agenda de las calificadoras, como nos dijo recién Amílcar, es que funcione la superintendencia de pensiones y eso obligue, digamos, a las cajas de jubilaciones a invertir a mejores plazos, ¿verdad? Estamos hablando recién ahí antes de comenzar que IPS, por ejemplo, tiene su plazo promedio de 4 años, ¿verdad? De 2.000 y pico millones de dólares invertidos en el sistema financiero, su plazo promedio de 4 años, con esos 4 años realmente no hacemos patria porque ese es el principal recurso a largo plazo que tenemos y tenemos que llevarle a promedio de 10, 12, 15 años, que es justamente lo que necesita todo el sector de la construcción y de la infraestructura, ¿verdad? Finalmente, para cerrar, va a generar necesidad de proyectos en paquetes grandes, lo que ya dijo también Amílcar. Los fondos de inversión son una figura legal que puede ayudar por su autonomía jurídica y claridad fiscal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno lo desarrolla bajo un fondo de inversión y así mismo transfiere las cuotas y el fondo sigue. No hace falta hacer ninguna venta puntual ni transferencia muy cerrada. Eso puede seguir bajo la misma administradora y los nuevos dueños pueden seguir cobrando las rentabilidades de los proyectos. Entonces, hay que pensar y explorar estas oportunidades. Estamos, por supuesto, en todo el mercado. Hoy hay 25 casas de bolsa, 12 administradoras de fondos. O sea, todo un mercado mucho más grande donde pueden acercarse e intentar desarrollar proyectos que dinero hay. Eso reitero muchas veces, ¿verdad? No hay plata, hay plata. Lo que faltan en este país justamente son proyectos y esforzarse para que esos proyectos se lleven adelante. Muchas gracias.